Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este debate público. Hoy vamos a hablar de un tema que ya se está convirtiendo en parte del debate ciudadano, del debate público, que está generando reacciones de todo tipo y tiene que ver con la música mexicana. Y tiene en específico que ver con la necesidad de crear nuevos contenidos para que no domine una manera, más que un género, una manera de hacer apología de la violencia, glorificación de los grupos criminales, y en fin, una serie de fenómenos que se desataron recientemente. A finales de marzo, en el auditorio Telmex de Zapopan, la banda Alegres del Barranco, una banda muy conocida, cantó Soy el dueño del palenque, una oda al poder y al control del señor Mencho, con una clara referencia a Nemesio Ceguera, el líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya imagen se proyectó en la pantalla del auditorio donde estaba dando el concierto. Esto generó una muy dura polémica, incluso Estados Unidos les canceló la visa a los integrantes del grupo Alegres del Barranco. Y el pasado 12 de abril, en la Feria de Texcoco, en el Palenque, el cantante Luis R. Conríquez, cantante de corridos como Natael Cano y Peso Pluma y otros, se negó a cantar una serie de contenidos que tenían que ver con este tipo de canciones o de composiciones favorables a alguna de las bandas del crimen organizado. Poquito después, Aguascalientes también canceló el concierto del Commander al día siguiente, el domingo, y en estos días el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha planteado también la posibilidad de hacer un decreto estatal que prohíba los narcocorridos en el país. Desde ya hace varios años hay varias ciudades, sobre todo las ciudades fronterizas como Tijuana, que tienen legislación, ahí lo estamos viendo. Estos son los estados que prohíben o sancionan a quienes promuevan en los espectáculos de música, pues este tipo de contenidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, después de este escándalo que ocurrió en Zapopan y más recientemente, ha insistido en que no se trata de prohibir, que la posición de la autoridad federal no es la prohibición de los contenidos que hagan apología a la violencia o glorificación al narco. Lo que se trata es de promover otros contenidos, de impulsar una creatividad diferente, y en medio de esto pues se dio a conocer el festival o el concurso México Canta. Este debate ya se abrió, hay evidentemente un sector de opositores, un sector de la derecha mediática que ya agarró el tema desde el ángulo en donde siempre lo toman, como diciendo que es una hipocresía por parte del gobierno federal, que en realidad lo que se busca es la censura, y periodistas que no tuvieron ningún empacho en aparecer con Felipe Calderón en 2010 para acordar que ellos se van a censurar o autocensurar para que no se hiciera apología a la violencia en la cobertura informativa. Ahora están levantando el micrófono y diciendo muy indignados que cómo es posible esto, que ellos están defendiendo la libertad de expresión frente a los intentos censores de la Cuarta Transformación. Creo que todo esto es parte de un debate necesario, y por eso agradezco mucho que en esta emisión esté con nosotros Pavel Granados. Pavel, Genaro, gracias. Escritor, conocedor, melómano de la música mexicana. Está con nosotros también Karen Lozada, nuestra compañera que ya ha estado en varios debates con nosotros, colaboradora de Capital 21 de SPR Informa. El maestro Miguel Elorza, detector de mentiras y coordinador de Infodemia. Y el maestro Krishna Corona, conocedor, especialista y reportero sobre este tema que, bueno, creo que es un asunto de debate público muy importante. Pavel, frente a todo este debate,
¿Qué es lo que crees importante? Bueno, me gustó mucho la postura de la presidenta Sí. al decir que, bueno, pues yo creo que está asumiendo algo muy importante. En primer lugar, que no es la solución prohibir, nunca ha sido la solución, porque siempre ha sido el corrido, pues un cronista de los acontecimientos. Así es. Pero lo que pasa es que ella también puso hizo énfasis en la otra parte, que es que el público nunca es pasivo. Es decir, que hay una sociedad que está dejando de normalizar también la violencia en muchos aspectos en el arte, ¿no? Mira, es un poco, quizá hasta, pues ahí sí puede ser la hipocresía de decir, juzgar el pasado con ojos del presente. Siempre ha sido, bueno, siempre ha habido contenidos y hay que aprender a disfrutar el arte de otros tiempos, Exacto. pues con lo que dice. Pero nosotros tenemos un compromiso con lo que está pasando ahora y sí tenemos que pensar que la sociedad ha cambiado, que la sociedad también ha estado dejando de normalizar. Y espero que lo que pasó en Texcoco, lo que ha pasado en algunos lugares, sea también el hecho de que un artista decide dejar de promover Cantar, ciertos contenidos, como ya lo han hecho otros artistas, ¿no? Así es. Café Tacuba, en fin, otros han tenido estas opciones o decisiones ante Ella su lo propio plantea como repertorio. una toma de conciencia. Yo creo que sí. Entonces, yo creo que hay que también saber qué está pasando en el público. ¿Y qué está pasando en la industria, Krishna, desde tu punto de vista? Porque también esto tiene que ver, es decir, no es un arte solamente popular que viene de abajo, sino que ahí hay la mano, pues, del crimen organizado. Evidentemente hay grupos en donde, pues, las composiciones se hacen deliberadamente para glorificar al cártel Jalisco Nueva Generación o para glorificar al cártel de Sinaloa o para confrontarlos, que fue lo que pasó cuando estuvieron en Zapopan, ¿no? Estaban acusando a Peso Pluma de ser el promotor del cártel de Sinaloa frente al líder, el Mencho. Es decir, llevar la disputa de los cárteles a los contenidos de las canciones o de las composiciones, ¿tiene que ver con un intento deliberado o cómo lo ves tú? Sí, por supuesto. Pero antes, un poquito que decías inicio, ¿qué está pasando? Sí. Es una mina de oro. O sea, hoy Peso Pluma es el artista 76 a nivel global, a nivel mundial, el más mundial. Hoy día. Es una mina de oro. Lo hice 76 por su número de vistas. de reproducciones, en Spotify, principalmente en Spotify, ¿no? Pero ¿qué es? Es una mina de oro. Entonces, de pronto hace 20 años empezó un resurgimiento del corrido como un género musical que empezó a ligarse de manera a volverse a ligar de una manera muy estrecha con temas de narcotráfico. Ya lo hacían, hay muchísimos y hablaremos en un ratito si quieren un poquito de eso. Pero de 20 años para acá empezó un boom de esa industria, de ese subgénero. No es solamente corrido, es narcocorrido y ahora están los corridos tumbados. Pero ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un corrido tumbado y un narcocorrido? ¿Qué es un corrido tumbado? ¿Qué es lo que más se menciona? Musicalmente estos corridos tumbados adoptaron o trajeron hacia ellos ritmos o sampleos de rap y de otros ritmos un poco ya más modernos. Es más fusión. Es más fusión y los narcocorridos todavía son un poco más tradicionales. De hecho, hay narcocorridos que musicalmente son muy buenos, están muy bien armados. Jefe de jefes. Uno es ese, por ejemplo. De los Tigres del Norte. Hay muchísimos, el circo y de los actuales también hay muchísimos narcocorridos que musicalmente están muy bien armados. Digo, una cosa es lo que están relatando, pero musicalmente están muy bien armados. Y eso los diferencia un poco con estos nuevos ritmos que están trayendo para sí los corridos tumbados. Que no siempre hablan de violencia, hay que decirlo. Algo que voy a decir también es muy importante aclarar de mi parte, es que estoy en contra absoluta de cualquier expresión de violencia. Me encantan la música, me encantan los corridos, los narcocorridos, pero sí estoy absolutamente en contra de cualquier expresión de violencia. Si de pronto los escucho para mí. Claro. Ahora, ¿qué es? Es una mina de oro, regresando al punto. Es una mina de oro que también los grupos delincuenciales lo han visto así. Y entonces han encontrado la manera de blanquear capitales o incluso están las leyendas negras ahí que de pronto en los mismos autobuses donde se van presentando de plaza en plaza estos grupos,
pues se convertían en algún momento en fleteros, le llamaban. Hay muchísimas investigaciones sobre eso. ¿Fleteros son los que distribuyen droga? Ajá, que de pronto decían, este artista está alineado a tal organización criminal y mañana va a ir a Guanajuato y después a San Luis Potosí. Así es. Entonces era una ruta. Era una de esas rutas o una de las vetas que siguieron, por ejemplo, cuando empieza la persecución a Arturo Beltrán Leiva en Puebla. Uno de los grupos investigados, incluso lo detuvieron a Ramón Ayala. Sí. Era que lo estaban investigando por si en sus camiones transportaba drogas, y era fletero, como ellos les llaman. Pero más allá de eso, es mucho más allá. El negocio es millonario. Encontraron este esquema para poder blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico. Y quizá hoy día los ejemplos más claros y actuales y fehacientes, y los acabamos de ver hace unas semanas con el caso de Gerardo Ortiz, este cantante México-estadounidense. Promotor. Él es cantante, pero él hizo contratos con promotores ligados, investigados y sancionados por Estados Unidos, por las autoridades mexicanas investigadas también, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos, estos promotores, es el que mataron en diciembre pasado aquí en Polanco, en una plaza, en un restaurante. Pero está el caso de Gerardo Ortiz, que se declara culpable. En el juicio dicen, se le acercaron agentes del FBI y le dijeron, oye, Gerardo, sabemos que tienes negociaciones con estas personas, están siendo investigadas por el FBI. Tú sabes si le sigues entrando. Sí. Él confiesa que siguió entrando, que siguió firmando contratos y pues fue sancionado, fue declarado culpable. Y después el otro promotor, el que asesinaron aquí en Polanco, Chucho Avelar, el otro promotor del Records, Ángel del Villar, también enfrentó un juicio. Hoy día está en pie su juicio y puede alcanzar 70 años de prisión. Por el tema, son investigados como parte de esquemas de blanqueo de capitales. Encontraron ahí las organizaciones criminales una mina de oro financiera y lo buscaba alguna expresión para calificarla, pero es como este tema de la retórica de pronto... ganar consenso social. Sí. Y sí, como decías tú, muchas de las canciones, pues también está documentado, son mandadas a hacer por los propios delincuentes. Estamos ante un fenómeno de crimen organizado que ya no solamente se dedica a la producción, distribución o trasiego de drogas. Ya son grupos que buscan un consenso social. Son, sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, no es casual que le digan el señor de los gallos al Mencho y que en los palenques, que es el negocio de la pelea de gallos, se normalice este tipo de composición. Es decir, hay toda una atmósfera que creo que explica también lo que pasó en Texcoco, ¿no? En donde hay toda una... No quiere decir que todos los que escuchen ese tipo de canciones sean consumidores o sean apologistas de la violencia, pero forman parte de esta atmósfera en donde los cárteles buscan una legitimidad social, ¿no? Sí, bueno, eso ya no es no es solo el crimen organizado, sino ya es una forma de producción que tiene ya su propia ideología, estética. Yo recuerdo todavía desde tiempos de Carlos Monsiváis, cuando hizo la historia de la Nota Roja, ya dibujaba una estética que incluso incluye algo así como ese temeridad ante la vida, ostentación de lujo, que ahorita lo estamos viendo como una continuación de eso, pero ya una ideología general, ¿no? Así es. Karen. Sí, me parece que justo me gustaría retomar este último cierre, ¿no? La conformación de las estéticas, la conformación de de la ideología, ¿no? A través de qué forma se transmite con mayor éxito un discurso ideológico, para no ser tan osada y hablar de una ideología propia. Exacto. ¿De qué manera se transmite? Pues a través de la cultura. Y la cultura tiene múltiples expresiones, dígase los medios de comunicación, dígase, no sé, el habla entre nosotros de manera directa. El caló. Y en este caso, pues los narcocorridos, esta cultura que hace apología a la violencia y de la violencia, ha encontrado en la industria musical justamente una forma sumamente exitosa para transmitir y para generar un posicionamiento que a los ojos de la sociedad
pues los legitimen, ¿no? Eso es algo bastante peligroso, pero también hay que partir que no es de a gratis o ningún producto comunicativo, cultural, surge sin un contexto. Claro. ¿En qué contexto tiene auge de nueva cuenta esta narcocultura? Ya lo mencionaba Krishna, 20 años atrás, 30 años atrás. ¿Qué pasa en nuestro país en ese periodo? Pues hay un recrudecimiento brutal de la violencia a partir de esta guerra que declara formalmente Felipe Calderón a algunos cárteles, no a los cárteles, a algunos cárteles. Y además de esto tuvimos en este mismo periodo el surgimiento de las redes sociales. O sea, son dos elementos importantes. Sí, dos fenómenos que se fueron que tienen una conexión. entrelazando. Porque justamente en donde se reproducían en este periodo estos narcocorridos o se daban a conocer estas figuras, pues a través de estas plataformas digitales, porque en un primer momento, yo creo que en un momento se podrá platicar más a fondo de cómo fue la evolución de la industria de la música, pero en un primer momento no querían estarlos reproduciendo en la radio, en la televisión, y su salida o su plataforma de salida era MySpace, Facebook en un primer momento, YouTube también, que eran las que tenían más auge en ese periodo. Y ahora Spotify. Y ahora Spotify, pero ya ahora sí impulsadas con sumas millonarias. Y el público meta, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban en estas nuevas plataformas digitales? Pues las jóvenes, los jóvenes que estaban incursionando como nativos. Son dos elementos que confluyen y que evidentemente le dan un auge y empiezan a reproducir estos narcocorridos que, reitero, tienen un contexto que fue un contexto de violencia en el que se crea mayor sentido para quienes lo están escuchando y pues por supuesto que esto genera una apropiación cultural. Y sobre todo, lo que me estás planteando, lo que planteas, Karen, es muy interesante porque entonces sí entramos a un terreno en donde la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta, abiertamente exhorta y convoca a una disputa de contenidos. Así es. No a una disputa de censuras, sino a generar otros contenidos, es decir, a ganar esa batalla cultural que se ha ido perdiendo en los últimos 20 años frente a generaciones que pues, son los que se escuchan a peso pluma. Y yo nada más quiero sumar que es algo necesario en este periodo porque si se piensa una transformación política y económica tiene que ir acompañada sí o sí de una transformación cultural. Se han dado pasos importantes para que se lleve a cabo la transformación en términos económicos, en términos políticos, pero lo cultural va a venir a generar un mayor andamiaje entre la población y hacer frente al tú por tú en esta batalla de las narrativas. ¿Por qué están tan molestos, Miguel Ángel Elorza, nuestros queridos columnistas? Hoy leía a Raimundo Riva Palacio, que siempre le agradecemos que cite siempre este programa, con mucha furia diciendo, es que son hipócritas, es que no es posible. Hace todo una explicación en donde él dice, bueno, es que es hipocresía, porque ahí está Epigmenio Ibarra. Siempre utilizan el mismo argumento. Y las narcoseries del Netflix, y Epigmenio detrás de Andrés Manuel López Obrador, y López Obrador que luego saludaba a la mamá del Chapo. O sea, las mismas frases. Pero, ¿qué es lo que ves ahí en términos de infodemia? Bueno, primero, la argumentación que dan estos personajes, incluido Riva Palacio, no es una argumentación como tal, sino construye una realidad a partir de lo que se llaman falacias ad hominem. Entonces, es que el expresidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo. Es que Epigmenio Ibarra hizo tal o cual serie. Bueno, están atacando a una persona, no a sus argumentos. Me parece que están muy molestos porque esa mina de oro de la que hablaba Krishna, pues se les acaba. Porque a partir de que la presidenta plantea esta disputa ideológica o cultural, la concientización, entonces las audiencias empiezan a ver con otros ojos este tipo de contenidos que les ha dado mucho dinero, no solo las plataformas, sino también a pues las televisoras y los medios tradicionales. Televisa, Azteca en México, e incluso Imagen, transmiten contenidos que hacen apología de la violencia. Pero también llevan
toda la vida transmitiendo contenidos misóginos. Claro. Si uno hace la revisión ahora de las Marías, de Thalía y de las novelas actuales, de los contenidos actuales de Televisa, son misóginos. Reproducen estándares de mujeres, además, que deben, pues que obedecen a ciertas estéticas, y recordemos, toda estética tiene una ética. Entonces reproducen ciertas estéticas que éticamente hoy vulneran los derechos de las mujeres, porque les exigen tal figura, tal manera de comportarse, no solo en la vida cotidiana con los amantes, etcétera, sino también las siguen restringiendo a esto que hoy en día el feminismo dice: saquemos a las mujeres y démosle la libertad de hacer lo que ellas quieren. Y aquí no las siguen metiendo a la cocina. Yo creo que esa es su molestia, y también, hay que decirlo, su hipocresía. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención cuando decimos: sí, los narcocorridos son una mina de oro. Entonces habría que preguntarse por qué es una mina de oro. Sí, porque el crimen organizado blanquea capitales, sí, porque hacen propaganda, pero hay ahí unos consumidores de estos contenidos. Y además unos consumidores de estos contenidos que cuando les dicen no lo vamos a cantar, destruyen los escenarios. Y a mí eso es lo que me preocupa. ¿Qué está pasando ahí? Sí, porque aquí hay dos fenómenos. O sea, no solamente es el fenómeno del compositor y del intérprete, sino también es del público. Exacto. ¿Cómo hacer para que esos públicos sean tolerantes a la no difusión de esos contenidos, Pavel? Sí, Es un desafío. Bueno, yo creo que además hay un desafío grande en cómo, sí, el público, sí, cómo nosotros, con qué herramientas o cómo le hacemos para abordar el asunto, cómo le está haciendo ahorita la derecha. Bueno, creo yo ahorita leyendo a los columnistas, viendo lo que hace TV Azteca, por ejemplo, como decían antes, que el Estado es la legitimación de la violencia, estos son la legitimación de la hipocresía, ¿no? Sí. Porque están legitimando la hipocresía de antes, la de Calderón, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Yo creo que hay dos niveles de discusión. Esta que acabas de decir, Krishna, es muy importante, es una especie como el andamiaje económico-empresarial del fenómeno, que sí está tremendo, es todo lo que está atrás del corrido tumbado, del narcocorrido, no sé si por ejemplo alguna vez el reggaetón, pero claro que legitima otra forma de violencia, pero sí creo que hay que saber hacer el corte para tratar de comentar el fenómeno desde el punto de vista ideológico y estético. Y creo que ahí, bueno, ahora sí que reviven nuestras lecturas SHeras del marxismo, porque pues realmente es cierto, hay que dar la batalla en los, ¿cómo decía Althusser? No, en los aparatos ideológicos de Estado. O sea, ¿qué significa? Que estamos hablando de que son como momentos, lugares, espacios de la ideología, los narcocorridos, el corrido tumbado, y hay que establecer una batalla ahí y un diálogo con eso. O sea, más allá de lo que está pasando en la parte de esta infraestructura económica y todo eso, hay que dialogar y hay que ver cómo reaccionó Conríquez. Es interesante ver cómo han reaccionado los artistas. Hay que preguntarse quiénes son, de dónde vienen. Yo recuerdo, por ejemplo, Valentín, ¿cómo se llama? Elizalde, que le gustaba a Manu Chao, ¿sí? ¿no? Los buenos artistas que han llegado a ser algunos, y preguntarnos este diálogo, porque son interesantes ver, por ejemplo, qué dice Peso Pluma. Sí es cierto que dice, pues es que nos pagan, es que nos encargan canciones, pero no todo el fenómeno es tampoco la apología de la violencia, como dices, Krishna, sino que también hay cuestiones pues románticas, cuestiones de otro tipo, pues como de relajo, de fiesta, y hay que ver como la gradación de eso. Yo volvería, pues yo creo, sugeriría de nuevo leer, ojalá lo tenga el Fondo de Cultura Económica todavía en su colección popular, El corazón del hombre de Fromm, que es de Erich Fromm, que es una reflexión interesantísima sobre la violencia, desde la violencia simbólica y necesaria hasta la violencia por destrucción, y saber que la violencia se da en las obras de arte también y que hay que saber revisarla, ¿no? Entonces creo que sí es bueno como sociedad entablar un diálogo
con lo que está pasando. No negar que existen, no negar los contenidos, pero saber que tenemos que conocer a esos artistas y saber también que otras clases sociales las van a reivindicar pronto. Así como odiaron el reggaetón y ahorita la están reivindicando en la música pop. Sí. Lo del corrido tumbado es notablemente muy buena música. Sí. Además están reivindicando el bajo sexto, que es un instrumento que yo lo creía ya destinado a la extinción, y resulta que son muy buenos ejecutantes. Entonces, pues sí, dar la batalla en el contenido, dar la batalla en ese lugar, a mí se me hace una opción muy buena. Así es. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos porque vamos a seguir hablando de este tema. Regresamos a debate público. ¿Prohibición o mayor producción y variedad de los contenidos musicales? Ese es el debate que está ahora en la sociedad mexicana, en los medios, a partir de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos a ver este resumen informativo que también nos da el contexto de por dónde y cómo ha surgido este debate en los últimos días. Vamos a ver. Continúa la polémica con los narcocorridos. Este fin de semana, Luis R. Conríquez se negó a cantar narcocorridos durante su presentación en la Feria del Caballo en Texcoco. Eso ocasionó que varios de los asistentes aventaran objetos y bebidas. Algunas personas bajaron y destruyeron el escenario, pantallas e instrumentos. A través de un comunicado, el cantante dijo que lo más importante para él es complacer a su público, pero que ahora se apega a las nuevas disposiciones respecto a la interpretación de corridos. Indicó que hará algunos cambios significativos a sus letras para seguir conectando con el público. Por su parte, el gobierno del Estado de México exhortó a autoridades de los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco, donde se celebran ferias, a vigilar que antes, durante o después del desarrollo de las actividades y espectáculos programados, no se realice apología de la violencia en referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos. Indicó que el Código Penal del Estado de México establece la facultad para sancionar a quienes cometan la falta, ya sean artistas, cantantes, productores, promotores, representantes, músicos o público en general. El Código Penal del Estado de México establece sanciones de hasta 6 meses de prisión a quien haga apología del delito. El pasado 29 de marzo, Los Alegres del Barranco, en su presentación en un auditorio de Zapopan, Jalisco, proyectaron imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho y de Joaquín el Chapo Guzmán, cuando cantaban los corridos El del Palenque y el 701 respectivamente. A partir de eso, sus visas de trabajo y de turistas fueron revocadas por el gobierno de Estados Unidos y tuvieron que cancelar varias de sus presentaciones. Queremos hacer un énfasis que no se le hizo homenaje a nadie, no fue un homenaje para nadie, ningún personaje, absolutamente nada de eso. Nosotros no somos así y es algo que tampoco nos representa. Desde nuestros inicios, pues nuestra música ha sido una forma de contar historias populares que existen en nuestra cultura, como lo hacen películas, series, libros, reportajes de los noticieros. Lo nuestro siempre ha sido musicalizar historias. Lamentamos profundamente lo sucedido y con esto, de hoy en adelante, tomaremos medidas más severas en cada show sobre las cosas visuales que se proyectan en cada concierto de nosotros o lo que se narra también. El caso ha abierto un serio debate. Después de este episodio, la canción del Palenque, compuesta hace 4 años, ha tenido un aumento del 46% en reproducciones en Estados Unidos. La prohibición de narcocorridos no es a nivel federal, pero sí se aplica en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo. Canal 14. Ahí está el fenómeno. ¿Prohibir es la resolución? No, yo creo que no. Yo creo que eso potencia completamente, ¿no?
Sí piensa uno de pronto, bueno, pues ahí hay una especie de monstruo que es el público y si no le hace o qué le da, se va a alimentar por otros lados. Pero yo creo, confío siempre, porque hay como que este fenómeno o estos hechos me han puesto a pensar si uno tiene que replantear, y uno que se dedica, digamos, a comentar el arte, la música, si es que uno se tiene que replantear todo lo que uno piensa, porque tienes que decir, oye, no, sí hay que prohibir, pero no. Realmente es, creo que, contraproducente, ¿no? La pulsión punitiva nunca mejora nada. Sí. No. Nuestra tradición de la Inquisición no mejora absolutamente nada. Y bueno, lo más sintomático es que todos estos comentaristas y defensores de la libertad de expresión como TV Azteca, que un día promueve el uso de armas y al otro día está diciendo que les están arrebatando su libertad de expresión cuando es la televisora que más censura a su interior, y que lo digan los comentaristas y los que han trabajado en esa televisora. Es decir, es un fenómeno también de hipocresías de la derecha, en donde no saben cómo entrarle a este debate desde mi punto de vista. No sé cómo piensas tú. No, por supuesto. Además, hipocresía porque ellos también defienden el negocio. Hace 10 años había un programa muy exitoso los sábados en la mañana, a las 7 de la mañana, con Latin Lover y Maribel Guardia. No recuerdo cómo se llama. ¿Veías a Latin Lover y a Maribel Guardia? Ajá. Me tocó ver desayunando, en un desayunador, a Gerardo Ortiz, al que les hablaba hace un momento. A Gerardo Ortiz cantando su gran corrido del Minilic. Claro. Que es un delincuente confeso, que además reincidente porque volvió a traficar fentanilo y que relata la fuga del Chapo. En Televisión Nacional, en horario infantil, a las 7, 8 de la mañana, con bombo y platillo en Televisa, pues por supuesto que defienden el negocio. Claro, no olvidemos al inolvidable Paco Stanley recibiendo un saludo del Mayo Zambada en cadena nacional en vivo. O sea, Ismael Zambada le manda un saludo a Paco Stanley. Es decir, está la humedad. O sea, el crimen organizado es la cabeza de la hidra, ¿sí? Pero esa hidra también puede obtener cortes en expresiones culturales. No sé qué piensas. Sí, me sumo a recordar los textos del marxismo de Oye, pero sobre todo para que se enojen en TV Azteca. Para que se enojen. Claro, para que digan, es que son unos rojillos censores robesperianos. Y eso que es del marxismo más suavecito, ¿no? Me acuerdo que hay una posición desde la Escuela de Frankfurt de las industrias culturales. TV Azteca representa justamente esta industria cultural que cree que los consumidores tienen una recepción totalmente acrítica, siendo que no es así. Ahora, en el tema de la libertad o la censura, evidentemente el camino siempre va a ser la libertad, ¿no? La censura no ha resultado, y menos en una transformación o en una revolución cultural, que es a lo que yo le apuesta a la presidenta. ¿De qué manera le vas a pedir a los jóvenes que se alejen de este tipo de contenidos, siendo que, volviendo, es que ya me metieron en esta lógica, siendo que es una contradicción justamente ser joven y no tener un espíritu contestatario, ¿no? Sería un error político muy grave el pedir que se prohibiesen de facto todo este tipo de narcocorridos, sino que la estrategia es generar más productos, tener más producción, más alternativas y poco a poco ir dando esa batalla para tener un diálogo diferente, que ojo, ahí sí, en cualquier cambio cultural hay resistencias. Claro. Cultural, político, económico, hay resistencias y vamos a ver más episodios como el que se proyectó hace unos minutos en Texcoco, de resistencias a este cambio. Ahora, aquí fue por prohibición, pero también, aún sin prohibición, se van a dar resistencias muy fuertes porque representan intereses económicos, representan intereses culturales, ideológicos, que no van a ceder ese camino que han logrado posicionar en estos últimos años tan fácilmente. En el tema de la misoginia, ¿tú has sentido que estos contenidos sean particularmente más misóginos que otros? Por supuesto que sí. Y es que es parte de la misma narcocultura, en la que las mujeres dentro de la narcocultura ni siquiera llegan a personas. O sea, son meros objetos para cumplir algún fin.
y esto se plasma o queda plasmado dentro de las letras y a su vez, por supuesto, que va a tener una incidencia en el día a día en las relaciones interpersonales de quienes lo están consumiendo. Y también hacerle frente a ello es hacerle oponer o buscar que se le ponga un alto a toda la violencia que hay hacia las mujeres en nuestro país. Así que sí, indudablemente sí. Curioso que no haya mujeres, ¿no? ¿En los corridos? En los grupos que están ahorita de moda, es decir, que no haya una mujer o un grupo de mujeres que destaquen en los corridos tumbados o en otro tipo. O soy Muy ignorante. pocas. Ha habido colaboraciones. Digo, la propia Belinda ha estado ahí en algunas Sí. colaboraciones. Y antes, ahora me acordé de una hija de Plancarte, de la familia michoacana, uno de Sí. los fundadores, era la Barbie grupera, tenía su grupo. Ah, la Barbie La Barbie grupera. grupera. Pero- Pero Belinda no hizo narcocorrido. No, pero es de colaboraciones con esta Ah, industria. ok. O sea, colaboraciones con esta industria, con estos cantantes, sí ha habido. Y No, que ta- Shakira. Y lo que también. También. Y lo que también ha habido, muy pocos también, pero corridos sobre mujeres. Pero no estas mujeres que son objeto, sino estas mujeres que de pronto se convierten en tomadoras de decisiones en organizaciones criminales. Y las hay, está la reina, propia Reina del Sur. Así Así por es. ahí hay varias. Hay varios sobre Nedina, Arellano Félix. También, por varios ejemplo. sobre la jefa. Y yo lo que creo es que coincido, no prohibición, sí una toma de conciencia, pero déjame poner mi granito de arena. Creo que sí tiene que haber una reivindicación del corrido. El corrido no es narcotráfico. Exacto. No, sí. Y a veces, perdón, O sea, el a veces- problema no es el género Y a veces musical. ni siquiera los narcocorridos son narcotráfico. No, porque hay un tema de una crónica también. Sí, y por han sido, supuesto. es que fíjate que iba a decir eso. El siglo XIX dio los forajidos, los antihéroes, Murrieta, en fin, los grandes antihéroes en contra de los norteamericanos. Heraclio ¿no? Bernal. Heraclio De Bernal. 1888. Gregorio Cortés, estos forajidos de la frontera. Y han continuado por muchos años. Y los Tigres del Norte han sido cronistas, ¿no? O sea, de lo que sabemos muchos corridos, sabemos lo que pasa, sabemos algo del trasiego, del ambiente, de la atmósfera, pero no es el mismo fenómeno. Bueno, sí es una continuación y el corrido efectivamente tiene que deslindarse de eso. Yo incluso, ahorita continuando lo que decías, Karen, es que yo desmenuzaría un poquito más la cuestión del corrido, porque incluso lo pondría a dialogar. Creo que una de las cuestiones del éxito que tienen es que veíamos la música mexicana como que tenía ciertos problemas y este diálogo que dices con el rap, con ciertas otras, con el hip hop, con otros fenómenos, le ha dado una nueva fuerza muy grande. Y diría yo, trataría de desmenuzarlo, está conviviendo con el reggaetón, está conviviendo con el pop coreano, que también está súper de moda. Son las tres grandes ramas de la música juvenil, algo significan. Y esto que dices es, creo yo, más allá de la violencia, yo no creo que de manera seria mucha de la gente que está consumiendo los corridos, más allá del narcocorrido, piensen en que es bueno que se incendie un país o que haya una violencia, Claro. sino una especie de reivindicación de algo, una fortaleza de lo mexicano. O sea, habría que dialogar con eso y saber exactamente hacia dónde van, qué cosa hay, porque yo creo que hay una cuestión nacionalista, digamos, mal enfocada, mal encaminada, una ostentación de lujo. Un tema del orgullo, ¿no? Algo del orgullo Sí. que Sí. podría ser algo que podría discutirse ahí, pero no es necesariamente el único camino del narcocorrido, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención esta reivindicación del corrido y que ahora los jóvenes están escuchando estos narcocorridos y el corrido tumbado a partir quizá de esta sí reivindicación de lo propio, no por la apología de la violencia. Pero entonces me pregunto por qué ahora el corrido necesita una reivindicación. Algo pasó en un momento, sobre todo en el siglo XX, que dejó de escucharse o quien lo escuchaba sentía vergüenza. Entonces parece que existió toda una estrategia, no sé si del Estado o de la industria que empezaba industria. a nacer, por apagar eso, generar estos prejuicios hacia el corrido para
apuntalar ciertos géneros o ciertos negocios. Es mayor, pero... Karen. Bueno, es que justo esto parte también a partir de la globalización, uno de sus ejes es que se diluyen todas las culturas propias. Esto incluye la nuestra. Yo creo que desde ahí podemos empezar a entender un poco qué pasó con esta pérdida del orgullo de lo propio. Y bueno, también se suma el neoliberalismo, pero enfocándonos en el tema cultural, la globalización tiene como grandes objetivos eso, generar una cultura única, música que sea casi igual en las diferentes latitudes, y es en ese momento en el que en México se empieza a perder este orgullo, y desde las grandes televisoras como TV Azteca, como Televisa, se deja de lado toda la producción nacional, y si se habla del orgullo, pues solamente es para exaltar alguna fiesta nacional y no como parte de nuestro día a día. Además, no olvidemos que también durante el régimen priista, ese régimen que Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta, habían instrumentos de monopolio cultural muy fuertes. O sea, Por supuesto. la industria radiofónica y la industria televisiva, manejada por las mismas familias Azcárraga, descafeinaron Pero hay una el cosa muy rock. interesante que yo no sabía qué significaba, y a lo mejor sigo sin saberlo, pero es una cosa que pasó. La industria, toda la industria del entretenimiento, sea discos, radio, a principios del siglo XX, trataron de hacer un mapa nacionalista de México. Sí. Y excluyeron el norte. El norte no apareció hasta mediados del siglo XX. Es interesante. Entonces ¿Por qué? apareció hasta que el esposo de Consuelito Velázquez, Mariano Rivera Conde, que era de Sinaloa, trajo a la tambora sinaloense, no se había grabado. Es de los 50 para acá. Y la música norteña también fue la última en incorporarse al nacionalismo. Entonces, el norte no se había incorporado como parte del discurso nacional. Pareciera una revancha ahorita, decir nosotros importamos Aquí en el estamos. discurso Pero nacional. ahí, por ejemplo, en el cine lo que ocurre es que no se recupera al México rural, sino se crea al México rural. También. Pero fíjate, desde los Pedro Infante estudios. hizo una película de Chihuahua en los años 40, al finales de los 40, y todavía no existía la música norteña como distintivo. Bueno, y además Pedro Infante, que hoy estamos recordando el aniversario de su muerte, su trágico accidente en Mérida. ¿De dónde era? Era de Sinaloa. ¿Y qué interpretaba? No Mariachi. interpretaba música sinaloense. No. Interpretaba música Sí. de mariachi. ¿no? Fue hasta después la incorporación de esto. Es decir, hoy lo que le llamamos regional, Sí. que es como nuestro discurso nacional, Sí. es lo que había sido relegado por el nacionalismo oficial. Aunque culturalmente, acá hablamos de cultura, no sé si el actual, pero históricamente el corrido ha sido contracultural. Claro. Llegó en el siglo XIX, estas polcas alemanas que les platico un poquito, con los insurgentes. En el Porfiriato está este corrido sobre Heraclio Bernal, que era un forajido, era un Robin Hood. Sí. $10,000, creo que ofrecían por 10,000 pesos por él. Hay muchos corridos sobre él. Toda la época revolucionaria también fue contracultura. El corrido fue contracultura. Y a diferencia de hoy, no estaba en esos aparatos no de gobierno, en esos aparatos comerciales, porque eran corridos escritos en un papel y de Pero repente Juan de tropa a Charrasqueado. tropa y de tropa a tropa y de tropa a tropa. Ahí hay, después, un poquito decías, ¿cómo se distribuye antes? MySpace y ese tipo de cosas. Un poquito más atrás, en los 70, en los 80. Se distribuye en el submundo. Es una contracultura. Chalino Sánchez, que es uno de los más grandes exponentes del corrido y del narcocorrido, empezó a escribir corridos después, cuando salió de Sinaloa, que asesinó al hombre que se robó a su hermana. Ajá. Y termina en una cárcel en California. Y en California empieza a escribir corridos de sus compañeros que están en la celda. Y empieza a grabarlos en caseteras ahí artesanales. De pronto sale y se empieza a Las distribuir. sinfonolas. Se empieza a distribuir, pero de mano en mano. Sí. Por eso, una de las teorías sobre el origen del nombre corrido es esto, que van corriendo de mano en mano. Es una corrida de mano en mano. Son expresiones contraculturales contra una cultura, un estado dictatorial. Por eso digo, A diferencia de ahora. Por eso dije, por eso empecé. Sí, Hoy no Fíjate lo que sé. le llamaría- Hoy no lo sé, hay que hablarlo. No ha estado dictatorial. En este sentido, Ajá. lo llamaría oportunista, porque estos medios de comunicación lo que hacían es que veían un fenómeno como este y lo Y lo tomaban. No había claro. tal creatividad, pues sí a veces, pero la verdad es que se dedicaban a privatizar Y fenómenos a Eso sí, sociales. descafeinarlos. los medios O de sea, descafeinarlos también. a quitarles el elemento de incomodidad para el statu quo gobernante en ese momento. Y los que era estandarizaban. Un Sí. poco lo que hacían las industrias culturales
en Estados Unidos lo hicieron. Lo hicieron con Elvis Presley, lo hicieron con muchísimos fenómenos culturales. Y bueno, ni hablar en México con el rock and roll. Sí. O sea, con el rock, o sea, toda la parte rebelde, contestataria, Exacto. antiautoritaria que venía del 68, del rock en español, pues se vuelve Angélica María y Enrique Guzmán, para ponerlos ejemplo. su Es la gran ejemplo. teoría de Parménides García Saldaña, ¿no? Que, Exacto. sí, que decía, todo lo que hizo Televisa es quitarle esa cosa de la negritud que tenía el Rhythm and Blues, Así se es. lo quitó aquí la industria cultural Televisa. Y lo hicieron precisamente porque era la necesidad de un régimen de control. Así es. De control. Justo. Aquí lo que nos estamos planteando no es un control de la música, es una apertura para romper este cerco comercial, mediático, que está dictando no una contracultura, sino la imposición de un gusto. En donde si no hay este gusto, no hay fiesta, no hay palenque, no hay corrido. Es lo que nos decir, dicen. Porque, por ejemplo, un poquito hablando de estos grupos que no hablan cero violencia. Sí. Hay un grupo, no me van a perdonar, de Sonora, de Sinaloa, se llama Libro Abierto. Ajá. Es un sexteto de músicos Sí. y tocan corridos estructuralmente, musicalmente bien hechos. Y se presentan en ferias de libro, se presentan en festivales culturales y cantan el corrido del Patito Feo, cantan el corrido del violista de Hamelin, cantan el corrido de Caperucita Rosa. Y los escuchan y son corridos. Y son corridos bien hechos. Y son Claro. corridos que cantan y sí prenden a la gente. Porque son corridos bien hechos musicalmente. El tema es no es el género Es el musical, discurso. es el discurso sí. o la imposición de un solo discurso, ¿no? En donde tú estás evidentemente promoviendo a unos líderes que ni siquiera dan la cara socialmente. O sea, y no son unos forajidos, ni unos rebeldes, ni unos promotores del humanismo mexicano. No. O sea, No. son promotores de lo que justamente se indignaban tanto cuando vimos el Rancho Izaguirre. Es que lo increíble de este contexto es que ocurre el debate poquito después del Mira, Rancho Izaguirre. Hay una cosa invisibilizada, ¿Sí? que es los mismitos que están ahorita escandalizados, cómo han promovido la industria del reggaetón, que es la apología de la desigualdad, que es una manera de decirle a todo ese el lujo Así que es. está en los videos del reggaetón, pero es una apología de la desigualdad y la pobreza en América Latina. Bueno, invaden a Cuba con el reggaetón, invaden Sudamérica con esos... No más allá del el reggaetón, no, el discurso que trae inoculado Claro. el reggaetón ahí, ¿no? Es que, perdón, Claro, adelante. No, bueno, breve. Creo que eso es importante, ¿no? En que estamos en un punto en el que pues hay que reivindicar lo que también se ha generado en nuestro país. No estos narcocorridos, pero sí nuestra propia música. ¿En Claro. qué momento aceptamos o dejamos que se nos impusiese el reggaetón, todas las expresiones que vienen de otras latitudes y que se volvieron la ley en cualquier pues espacio de recreación? Creo que sí es un acierto el que se reivindique lo que se genera en nuestro país, Claro. nuestra propia música, nuestras propias historias, pero haciéndole frente a todas estas expresiones que pues han llevado a México a situaciones totalmente lamentables y en crisis, derivado de la violencia y derivado de la explosión de todos estos grupos criminales. Solamente era eso. ¿No? Yo sumar a lo que se decía, son tan hipócritas estos medios que podemos verlo en 2 semanas. O sea, mientras ahora dicen que según ellos defienden la libertad y luchan contra la censura, en el caso de los narcocorridos y los corridos tumbados, perdón, pero hace 3 semanas un juez mandó a cerrar una exposición, la Avenida del ¿sí? Señor, Sí. y ninguno fue para salir a Ningún defender la libertario, libertad de ¿verdad? expresión, para defender el arte. No, pues no. Claro. Entonces, justamente ahí estamos viendo la hipocresía y cómo defienden discursos misóginos, discursos que hacen apología de la violencia, pero no defienden algo como la Avenida del Señor, que es una expresión artística. Mira, hay una cosa más. Es que creo que diste en el clavo con la palabra orgullo, porque creo que hay un discurso
así muy hegemónico del antinacionalismo, como si el nacionalismo fuera malo de por sí, pero lo que tiene de malo el nacionalismo es más bien el dominio o el colonialismo, pero el orgullo no está mal y creo que está mal entendido y creo que es lo que está de base en estos discursos del narcocorrido. Hay un orgullo, pero creo que debe estar mejor entendido y sí se ha reprimido el nacionalismo, pero ese nacionalismo no invasor, ese invasionalismo no colonialista. Sino y de que orgullo, además está de unión. generando también nuevas expresiones, que mientras el mercado musical digital o de las ferias o de los palenques o de los grandes conciertos en los grandes salones que tenemos aquí en la Ciudad de México, que por cierto también están generando todo un debate sobre la protección de los espectadores a raíz de lo que pasó en el Parque Bicentenario, que entra dentro de este tema. El tema fundamental es cómo abrimos realmente ese mercado. Es decir, cómo lo liberamos, cómo lo desmonopolizamos del narcocorrido. O sea, cómo liberamos al propio corrido de esta camisa de fuerzas que le ha impuesto el hecho de que haya sido el género que el crimen organizado eligió para contar sus propias historias, ¿no? Y qué bueno que sigan siendo ese género, pero no se vale que esté monopolizado. Es la industria, y la ¿no? reacción de los cantantes y de los grupos como estos que vimos ahorita es también muy interesante, porque ahí hay una toma de conciencia, o por lo menos un decir, qué bueno que está pasando esto, porque esto me permite deslindarme, ¿no? Y poner un antecedente para adelante. Claro. O sea, dicen, pues ya no me voy a presentar, ya serán solo música digital, lo que sea. Ya ellos también tendrán que definir su estrategia de comercialización. Para, si quieren cantar solo narcocorridos, ya tendrán que ver cómo hacerle para cantar solo narcocorridos. O si traen a la oferta que le tienen para el público otros temas de... porque también el corrido habla mucho de migración. Exactamente. O sea, está en su ADN el tema de migración. Entonces, si vas a ofrecer después temas de migración, temas de amor, temas de desamor, cualquier otro tema, pues ya también como cantante, como grupo, como agrupación, pues vas a tener que decidir qué hacer, para qué camino tomar. Así es. Evidentemente, insisto, la censura está totalmente descalificada. Así es. Yo creo que este monopolio temático del narcocorrido y tal tiene que ver con la industria de la música. Por ejemplo, el caso de este chico que no recuerdo su nombre y tampoco la canción que trabajaba en la limpia de la Ciudad de México. Macario. Macario, que siempre, o sea, esa canción, su sencillo, digamos, sí es bonito. Está bonito. Amoroso como soy, me conmueve. Pero... Qué bueno. Sí. Tiene sentimientos. Eres ser humano. Ay, la gente cree que no, pero sí. No eres una máquina de detector famoso, mentiras. también detecta sentimientos. No se hace famoso sino hasta que la industria musical lo toma. Sí. A pesar de las plataformas, a pesar de que en redes sociales se empieza a escuchar, es la industria musical quien lo toma y entonces, boom, lo manda y hasta lo presentan en el Vive Latino, ¿no? Así es, porque también ellos están buscando lo que siempre busca la industria musical, están haciendo... pues sí, están expulgando a ver dónde hay talentos nuevos, ¿no? Pero luego lo monopolizan, lo meten en... Lo descafeinan. Exacto. Sí. Lo empaquetas así como para mercado, ¿no? Sí. ¿Alguna reflexión final, Karen? Pues que ya se abrió el frente y todos los frentes de la batalla cultural y se va a poner interesante y sobre todo va a ser importante romper con la monopolización que existe de las letras. Me gustó mucho ese enfoque, porque hay más cosas. Inclusive podemos ver en algún momento que se den respuestas a quienes ocasionaron la violencia, ya no exaltándolos, sino diciendo, por ellos perdí familia, perdí amigos, y por ellos estamos viviendo en las situaciones en las que nos tocó vivir. Es darle giro, es darle este giro, sí. Pues lo mismo, que creo que es muy, hasta cierto, bueno, a pesar de esto que está pasando, da mucho gusto que se abra la discusión a donde antes no se llegaba, se renunciaba, se censuraba o se ignoraban los fenómenos. Y creo que estamos haciendo muy bien en tomar de frente este debate. Ajá. Escuchemos mucha música y seamos conscientes de lo que queremos escuchar. Nada más. Así es. Eso. Pues muchísimas gracias, se nos fue el tiempo.
Espero que nos acompañen en el próximo debate público. Nos vemos en la próxima semana y escuchen música.